Una joven de 19 años desapareció de su casa bajo circunstancias inquietantes. Su automóvil fue hallado abandonado en medio de un puente, como si alguien lo hubiera dejado ahí de manera apresurada. La policía inició una intensa búsqueda, pero cada pista que surgía terminaba en un callejón sin salida. Los días avanzaban sin respuestas, hasta que un giro totalmente inesperado sacudió a los investigadores y abrió una nueva ruta que los llevaría a descubrir una verdad perturbadora que nadie había imaginado. Sarah Horn nació el 24 de marzo de 1997 en Neptune, un pequeño poblado del estado de Nueva Jersey. Desde niña demostró un gran talento artístico y pasaba horas dibujando, dejando que su imaginación corriera libre. También era apasionada del deporte, formando parte de los equipos de natación y softball en la preparatoria. Sin embargo, a los 16 años enfrentó un dolor devastador, la muerte de su madre a causa del cáncer. Desde ese momento vivió con su padre, aferrándose también al cariño de su inseparable perro Buddy, que se convirtió en su refugio emocional. Al terminar la secundaria, Sarah decidió orientar su vida hacia el arte y se inscribió en un colegio local donde comenzó a estudiar artes visuales y producción televisiva. Su mirada estaba puesta en el futuro, soñaba con mudarse a otra ciudad tan pronto concluyera sus estudios. Pero ese destino que tanto anhelaba nunca llegó. En diciembre de 2016, cuando tenía 19 años, su padre se ausentó de la ciudad por algunos días, dejándola sola en casa. Sarah planeaba disfrutar el fin de semana junto a sus amigos y descansar, pero lo que sucedió en esas horas marcaría para siempre su historia. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 3 de diciembre, un taxista llamó al 911. Había cruzado un puente sobre el río cuando notó un coche estacionado en la orilla, sin nadie dentro. La escena le pareció extraña y decidió dar aviso a las autoridades. Minutos después, un oficial llegó al lugar. El vehículo estaba sin seguro y con las llaves aún en el encendido. Al revisar las placas, descubrieron que pertenecía a Lily, una mujer de 60 años. Sin embargo, al acudir a su casa, ella explicó que era su nieta, Sarah, quien usaba el coche con frecuencia. Alarmada, la abuela intentó comunicarse con Sarah por teléfono, pero sus llamadas quedaron sin respuesta. Los oficiales se dirigieron entonces a la residencia de la joven, pero tampoco estaba ahí. Frente a las pocas pistas disponibles, los investigadores comenzaron a temer lo peor. No descartaban que Sarah hubiera manejado hasta el puente con la intención de acabar con su vida lanzándose al vacío. Aún así, la policía decidió no quedarse con una sola hipótesis y abrió otras líneas de investigación, enfocándose en reconstruir cada detalle de lo que la joven hizo el día anterior a su desaparición. Las primeras indagatorias apuntaron a que Sarah podría haberse quedado en casa de algún amigo. Por eso, los detectives empezaron a rastrear uno por uno a sus conocidos. No tardaron en descubrir que la mayor parte del día lo había pasado con su mejor amigo, Liam, convirtiéndolo en una de las piezas clave para armar el rompecabezas de aquella noche. La imagen de un coche vacío sobre un puente solitario evocaba un sinfín de preguntas. ¿Había huido por voluntad propia? ¿O alguien la había llevado hasta ese lugar? Para los investigadores, nada estaba claro. El silencio de su teléfono celular se volvía más inquietante con cada minuto, y el peso del misterio crecía entre quienes la conocían. Los primeros reportes periodísticos comenzaban a circular, y en su comunidad se extendía la angustia de no saber qué le había ocurrido a esa muchacha alegre y creativa que había quedado atrapada en un destino oscuro. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, los oficiales recorrieron las inmediaciones del puente con linternas, esperando hallar alguna señal. El rumor del agua golpeando contra las columnas hacía que cada paso se sintiera más pesado, como si el entorno guardara un secreto imposible de revelar. Los familiares de Sarah, al enterarse de lo sucedido, se sumieron en la desesperación. Nadie podía entender cómo una noche común se había transformado en una pesadilla que apenas comenzaba. Cuando la policía acudió a la casa de Liam, él aseguró que no había visto a Sarah desde la noche anterior. Explicó que pasaron la primera mitad del día en la casa de ella, conviviendo como solían hacerlo, y luego él se marchó a su trabajo nocturno. Desde ese momento no volvió a tener contacto con ella. Los agentes quisieron saber si Sarah atravesaba por algún problema, y fue entonces cuando Liam comenzó a compartir detalles que inquietaron a los investigadores. Eran amigos inseparables desde la primaria, y Sarah solía confiarle sus pensamientos más íntimos. Según él, la pérdida de su madre la había dejado profundamente marcada, sumiéndola en un estado de tristeza constante que a veces rozaba la depresión. Por esa razón, él no descartaba la posibilidad de que hubiera tomado una decisión trágica. Sin embargo, también mencionó otra hipótesis. Sarah hablaba con frecuencia de su sueño de mudarse a Canadá. Incluso, semanas antes de desaparecer,
Había escrito en sus redes sociales que quizá ese cambio ocurriría antes de lo previsto. Para Liam, era posible que ella hubiera decidido dejar atrás sus problemas y huir a Toronto en busca de un nuevo comienzo. Mientras tanto, los detectives recababan testimonios en el vecindario. Una vecina relató que aquel día Sara llegó con una extraña petición. Le entregó una caja con pertenencias de su madre fallecida y le pidió que las guardara sin dar mayor explicación. La mujer, que había sido amiga cercana de la madre de Sara, aceptó sin cuestionar. La hija de esa vecina agregó que, durante la visita, Sara había hecho planes para verlas esa misma noche, pero nunca apareció. Para los investigadores, esos comportamientos resultaban desconcertantes y reforzaban dos posibles escenarios: la fuga repentina o un acto desesperado y fatal. Mientras un grupo de oficiales verificaba si Sara había abandonado la ciudad, otro organizaba una amplia operación de búsqueda. El puente donde se encontró el coche se convirtió en el epicentro de las investigaciones. La idea de que el cuerpo de la joven hubiera caído al río parecía plausible, pero había un gran obstáculo. La corriente era extremadamente rápida, lo que significaba que, si Sara había entrado al agua a las 2 de la madrugada, al amanecer su cuerpo ya estaría a kilómetros de distancia. Aún así, se convocó a buzos especializados y se solicitó la ayuda de voluntarios para revisar ambas orillas y las zonas cercanas. El padre de Sara, que se encontraba a cientos de kilómetros, regresó de inmediato en cuanto recibió la noticia. Se unió a las labores de búsqueda y pidió públicamente la colaboración de la comunidad a través de los medios, suplicando ayuda para encontrar a su hija. La presión sobre los detectives aumentaba, pues cada hora que pasaba reducía las posibilidades de dar con pistas sólidas. Ese mismo día, los oficiales regresaron a interrogar a Liam con mayor detalle. Necesitaban una cronología exacta de las últimas horas que pasó con Sara para descartar o confirmar sus teorías. Liam relató que gran parte de ese día la pasaron en la casa de ella, relajados, jugando videojuegos y platicando. Para él era una tarde como cualquier otra, pero para la policía cada mínimo gesto o comentario podía esconder una clave. Se enfocaron en saber si Sara había mostrado señales de despedida, si había dado pistas de un viaje inminente o si existía alguien más involucrado en aquella desaparición. La caja con las pertenencias de su madre levantaba cada vez más sospechas. ¿Por qué entregarla justo en ese momento? ¿Era un acto simbólico de cierre antes de emprender un viaje, o una despedida silenciosa de la vida misma? Los investigadores comprendieron que esos objetos podían tener un valor emocional incalculable, y que quizá allí se escondía una señal que aún no lograban interpretar. Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron con la llegada de más voluntarios. Familias, amigos y desconocidos se unieron con linternas, perros rastreadores y la esperanza de hallar algo. El ambiente era de tensión y desconsuelo, y cada rostro reflejaba la urgencia de obtener respuestas. En medio del caos, la imagen de Sara comenzaba a transformarse en símbolo de incertidumbre, una joven llena de sueños atrapada en un misterio que mantenía en vilo a toda la comunidad. Los oficiales interrogaron nuevamente a Liam, quien detalló que lo único fuera de lo común aquel día fue el momento en que acompañó a Sara a dejar la caja con las pertenencias de su madre en casa de la vecina. Después de eso, pasaron por un restaurante de comida rápida y regresaron enseguida a la vivienda de ella. Al ser cuestionado sobre el estado emocional de su amiga, compartió información que estremeció a los investigadores. Tras la muerte de su madre, Sara había intentado en una ocasión acabar con su vida, aunque en ese entonces sobrevivió. Liam añadió que otro motivo de su tristeza eran las tensas relaciones con su padre. Según él, la madre de Sara le había dejado una suma de dinero tras su fallecimiento, pero el padre tomaba parte de esos fondos sin consultarla. Esto alimentaba la desconfianza de la joven hacia él y reforzaba su deseo de marcharse cuanto antes a Canadá. En paralelo, los detectives comenzaron a hablar con vecinos. En una de las casas cercanas notaron una cámara de seguridad cuyo ángulo apuntaba hacia el domicilio de Sara. Al revisar las grabaciones, confirmaron lo que Liam había relatado. Se veía a los dos salir juntos y, poco antes de las 5 de la tarde, él se marchaba rumbo a su trabajo. Horas más tarde, a las 11:45 de la noche, las imágenes mostraban el coche de la abuela de Sara alejándose de la casa. Para los agentes no había dudas. Quien conducía era la propia Sara. Después de esa hora, no volvió a aparecer en cámara y, cuando la policía acudió a la vivienda, ya no estaba. Los investigadores profundizaron en su círculo cercano. Llamaron a declarar a Preston, un joven que vivía en el mismo edificio que Liam y que también había sido amigo de Sara desde la secundaria. Incluso había acompañado a la chica a su fiesta de graduación. Preston confirmó que ella padecía pensamientos autodestructivos y que la relación conflictiva con su padre la atormentaba. Durante el interrogatorio, no pudo contener las lágrimas.
lo que convenció a los detectives de su sinceridad y finalmente lo dejaron marchar. La búsqueda de pistas condujo a los agentes a la habitación de Sarah. Allí hallaron todos sus documentos oficiales y también dinero en efectivo canadiense. Aquello despertó dudas. Si en verdad planeaba huir a otro país, ¿cómo era posible que dejara lo más indispensable en casa? Además, recordaron las declaraciones sobre la herencia que su madre le había dejado y decidieron investigar más. Descubrieron que Sarah tenía una caja de seguridad bancaria con la asombrosa suma de $25,000. El detalle más inquietante fue que, pese a su desaparición, el dinero seguía intacto. Era impensable que alguien que planeaba escapar al extranjero dejara atrás un recurso tan valioso. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Los detectives comprendieron que quizá la hipótesis del viaje voluntario se debilitaba y que estaban frente a un misterio mucho más oscuro. Para reforzar sus sospechas, solicitaron las grabaciones de seguridad del banco. Allí constataron que Sarah había visitado la sucursal el mismo 2 de diciembre, el día de su desaparición. Esa pista prometía arrojar un nuevo rayo de luz sobre sus últimos movimientos. El hecho de que se presentara en el banco justo antes de desaparecer parecía crucial. ¿Había retirado dinero para un plan secreto? ¿O simplemente fue un movimiento rutinario? La posibilidad de que alguien cercano conociera ese detalle despertaba nuevas inquietudes. Cada minuto de las grabaciones podía esconder a la persona que la vio con vida por última vez. Los agentes también empezaron a plantear otra duda. Si alguien hubiera querido desaparecerla, ¿por qué no se llevó el dinero de la caja de seguridad? Ese contraste entre lo que parecía un escape y lo que parecía una desaparición forzada se convirtió en el mayor rompecabezas de la investigación. En medio de las preguntas sin respuesta, la figura de Sarah se volvía más enigmática, atrapada entre la idea de un viaje que nunca ocurrió y la sombra de un destino que la arrancó de la vida cotidiana sin previo aviso. Sarah estuvo dentro del banco apenas unos minutos, pero el motivo de su visita quedó en el aire. Como en ese momento estaba acompañada de Liam, los oficiales lo contactaron nuevamente para aclarar por qué no había mencionado ese detalle antes. El muchacho confirmó que habían ido juntos y añadió que, según él, ya lo había comentado a otros policías en interrogatorios previos. Aseguró no tener idea de por qué Sarah entró al banco, aunque señaló que ella solía retirar dinero con frecuencia de su cuenta. Liam reveló también cómo había conseguido aquella suma de dinero. Meses antes de desaparecer, la joven había acudido con él a la casa que perteneció a su madre fallecida, con la intención de ordenar algunas cosas. Allí, mientras revisaba un armario, encontró una caja de zapatos repleta de billetes en efectivo. Durante años, su madre había guardado pequeñas cantidades hasta reunir una suma considerable, con la intención de entregárselas algún día a su hija. La enfermedad no le permitió hacerlo en vida, y Sarah terminó encontrando el tesoro oculto 3 años después de su muerte. Las piezas eran billetes viejos, y por eso decidió depositar la mayor parte en el banco, usando solo una fracción para sus propios gastos. Los investigadores comprendieron que, si en verdad la joven pensaba huir a Canadá, jamás habría dejado atrás esa cantidad de dinero, y menos aún sus documentos. Por esa razón, comenzaron a descartar la hipótesis de la fuga voluntaria. La posibilidad de que se hubiera lanzado al río también perdía fuerza. Nada hallado en el agua confirmaba esa teoría. Cuando hablaron con más amigos y conocidos de Sarah, todos coincidieron en algo: la muchacha no mostraba signos de depresión. Al contrario, después de la pérdida de su madre, había aprendido a valorar la vida con mayor intensidad, algo que reforzaba la idea de que no planeaba atentar contra sí misma. Su padre, por su parte, negó rotundamente las acusaciones de problemas familiares. Declaró que jamás había tomado dinero de su hija y que nunca notó en ella comportamientos que hicieran pensar en tendencias destructivas. Sin embargo, la investigación seguía sin respuestas claras. Día tras día, los equipos de búsqueda recorrían la zona sin encontrar ni su cuerpo ni pertenencias. Los buzos trabajaron incansablemente, pero las corrientes rápidas del río y la posibilidad de que hubiera sido arrastrada hacia el océano reducían casi a cero las esperanzas de hallarla en ese entorno. Así pasaron más de 5 semanas. Los amigos y la familia de Sarah mantenían encendida la esperanza de encontrarla con vida, aunque el paso del tiempo parecía jugar en su contra. Fue entonces, cuando todo parecía estancado, que se produjo un inesperado giro. A los detectives se presentó un joven llamado Anthony, excompañero de clases de Sarah y gran amigo de Liam. Se describía como un entusiasta del cine, especialmente del género de terror, y fue precisamente esa pasión la que terminaría por añadir un capítulo inquietante al misterio. La intervención de Anthony abrió una nueva línea de investigación. ¿Qué podía aportar un aficionado al cine en un caso policial que llevaba semanas congelado?
La respuesta sería tan sorprendente como perturbadora, pues sus palabras revelarían detalles que cambiarían por completo el curso de la historia. Para los agentes, que llevaban más de un mes caminando en círculos, aquella declaración fue como una chispa encendiendo la oscuridad. El relato de Anthony no solo ofrecía un nuevo ángulo, sino que también vinculaba directamente a Liam, el mejor amigo de Sarah, con una faceta desconocida. Y a medida que el joven comenzaba a hablar, los detectives comprendieron que la verdad que buscaban podía estar mucho más cerca de lo que jamás imaginaron. Anthony siempre había compartido con Liam su pasión por el cine, en especial por el terror. Juntos inventaban tramas, algunas macabras, otras extravagantes, que servían como base para cortometrajes o simples conversaciones. Apenas unas semanas antes de la desaparición de Sarah, Liam le contó un nuevo argumento, la historia de un joven que estrangulaba a su amiga y luego arrojaba su cuerpo desde un puente. Para Anthony aquello no fue más que otra ocurrencia. Su amigo solía hablar de guiones así todo el tiempo y no le dio mayor importancia. Tras la desaparición de Sarah, Anthony no relacionó de inmediato aquella idea con lo ocurrido. En la escuela nunca habían sido demasiado cercanos, y con el paso del tiempo su comunicación se volvió esporádica. Sin embargo, comenzó a notar un comportamiento extraño en Liam. Lo buscaba constantemente, preguntándole si la policía había intentado hablar con él. Anthony no entendía qué tenía que ver en todo eso, hasta que se enteró de las circunstancias de la desaparición de Sarah, su auto abandonado en medio de un puente. El paralelismo con el supuesto guión lo sacudió, y fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades. Al escuchar su relato, los detectives comprendieron que quizá no estaban frente a una fuga o un accidente, sino a un homicidio. El problema era que aún no había cuerpo y, sin evidencia concreta, era imposible culpar a Liam. Los investigadores necesitaban una confesión, y el único camino era utilizar a Anthony como pieza clave para acercarse a la verdad. El plan era arriesgado, pero no había otra opción. La primera estrategia consistió en una llamada telefónica. En presencia de la policía, Anthony marcó a Liam en altavoz y le inventó una historia. Le dijo que su cámara se había descompuesto y necesitaba con urgencia una fuerte suma de dinero para reemplazarla. Los oficiales habían ideado esa excusa porque sospechaban que Liam podía haber matado a Sarah por motivos económicos, con la intención de apropiarse de parte de su dinero. Pero la reacción de Liam los dejó tensos. Contestó de inmediato que no quería hablar por teléfono y que era mejor reunirse cara a cara. Los detectives dedujeron que temía estar siendo vigilado. Se diseñó entonces un segundo plan, más arriesgado. Anthony se reuniría con Liam en persona y seguiría con la historia de la cámara rota, tratando de sacarle alguna referencia a Sarah. Para ello, los agentes colocaron una cámara oculta en el automóvil de Anthony. El encuentro se fijó en un estacionamiento, y allí, poco después de llegar, Liam subió al vehículo. Lo primero que hizo fue revisar el interior en busca de micrófonos o rastreadores. Reiteró que el FBI lo tenía bajo observación y palpó incluso la ropa de Anthony, intentando descubrir si le estaban grabando. No encontró nada, y tras disculparse dijo que debía ser cuidadoso. Anthony fingió sorpresa y preocupación, y entonces le preguntó directamente qué estaba ocurriendo. La respuesta lo dejó helado. Liam comenzó a hablar sin rodeos, revelando una historia que superaba cualquier guión inventado, una confesión capaz de cambiar el rumbo de toda la investigación. La tensión dentro del automóvil era insoportable. Anthony apenas podía disimular sus nervios mientras escuchaba a su amigo revelar detalles inquietantes. Cada palabra pesaba como plomo, y la cámara oculta registraba todo. En ese instante, lo que había comenzado como un supuesto juego de guiones se transformaba en la prueba más importante de un caso que mantenía en vilo a toda una comunidad. Para los detectives, aquel momento representaba una oportunidad única. Si Liam seguía hablando, podrían obtener la evidencia directa que tanto necesitaban. La diferencia entre un caso estancado y un homicidio resuelto dependía ahora de cada frase que saliera de su boca y de la sangre fría de Anthony para mantener la conversación viva. Lo que Anthony escuchaba de boca de Liam no solo le estremecía a él, sino también a los detectives que seguían cada palabra en silencio. Liam confesó que todo lo relacionado con Sarah había sido planificado con meses de antelación. Aseguró que era consciente de que la policía lo interrogaría tarde o temprano, por lo que su estrategia siempre había sido desviar las sospechas. Sin embargo, dijo con frialdad que lo peor de todo era que esperaba conseguir mucho más dinero. Pensaba que en la casa de Sarah encontraría, al menos, la mitad de la herencia de su madre, pero al abrir los 2 cofres que sustrajo apenas halló $10. Añadió que los billetes estaban tan deteriorados que temía gastarlos, ya que podían ser fácilmente rastreados por los investigadores. Anthony fingió interés y le preguntó dónde escondía el dinero.
Liam respondió que al principio lo guardó en su casa, pero que después decidió moverlo a otro sitio más seguro. En ese punto mencionó a Preston, asegurando que lo había ayudado a llevar a cabo el plan. Incluso presumió que, horas antes, ambos habían intentado asaltar a un traficante local, pero descubrieron que el hombre ya se había mudado del lugar. Con una frialdad escalofriante, Liam reveló que habían arrojado el cuerpo de Sarah desde el puente y que hasta el momento no había salido a flote. Anthony apenas intervenía, dejando que su amigo hablara. Fue entonces cuando Liam relató con detalle cómo ocurrieron los hechos aquel día. Dijo que tras acompañarla al banco y contar juntos el dinero, Sarah se dirigió hacia la puerta. En ese instante la atacó por la espalda, rodeándole el cuello con las manos. Mientras la asfixiaba, temía que el perro reaccionara, pero el animal solo observó en silencio, sin emitir un ladrido. Liam explicó que esperaba terminar en cuestión de minutos, pero Sarah se resistió con fuerza. Para callarla, desgarró una parte de su blusa y se la introdujo en la boca, al mismo tiempo que activaba un cronómetro en su teléfono. La agonía duró casi media hora, un detalle que horrorizó a los investigadores que escuchaban la grabación. Tras asegurarse de que estaba muerta, arrastró el cuerpo hasta el baño y luego salió a trabajar para construir una coartada. Mientras conducía rumbo a su empleo, se dio cuenta de que había perdido su celular. Convencido de que lo había dejado en la casa de Sarah, regresó de inmediato. Confesó que temía que el dispositivo lo delatara, así que se coló nuevamente en la vivienda y movió el cadáver desde la bañera hasta unos arbustos en el jardín. Durante su turno en el trabajo se ausentó varias veces para buscar el teléfono, comunicándose con Preston mediante radios que habían adquirido previamente. Finalmente, encontró el aparato en el césped frente a la casa. Cuando su jornada laboral terminó, volvió a la residencia de Sarah. Sabía perfectamente dónde estaban ubicadas las cámaras de los vecinos y se desplazaba con cautela por los ángulos muertos para evitar ser grabado. Luego colocó el cuerpo en el asiento delantero del coche de la joven y condujo hasta el puente, donde Preston ya lo esperaba. Juntos aguardaron el momento en que la vía estuviera despejada de curiosos o transeúntes, preparándose para ejecutar la última parte de un plan tan siniestro como calculado. La confesión fluía como si se tratara de un relato ficticio, pero cada detalle coincidía con las piezas sueltas que la policía había recopilado durante semanas. Para los detectives, no había duda, tenían frente a ellos la voz del culpable narrando su propio crimen. Sin embargo, aún faltaba lo más difícil: transformar esas palabras en pruebas contundentes capaces de resistir en un tribunal. El frío pragmatismo de Liam dejaba al descubierto no solo un crimen, sino una mente obsesionada con salirse con la suya. Lo que comenzó como un supuesto sueño de mudanza y una vida creativa para Sarah había terminado en un acto despiadado de traición y violencia, ejecutado por la persona que se hacía llamar su mejor amigo. Liam intentó sacar el cuerpo del asiento delantero, pero pronto descubrió que había sobreestimado sus fuerzas. Aunque Sarah no pesaba demasiado, el esfuerzo de moverla resultó mayor de lo esperado. En el instante en que consiguió arrastrarla hacia afuera, 3 vehículos aparecieron en el puente, obligándolo a retroceder apresuradamente. En la confusión, torció el tobillo y sintió pánico de ser descubierto. Aún así, logró colocar el cuerpo de nuevo dentro del coche apenas unos segundos antes de que los autos pasaran frente a él. Fue en ese momento cuando Preston llegó al puente y juntos, aprovechando un instante de soledad, arrojaron el cadáver de Sarah al río. Al terminar su confesión, Liam aseguró que no era la primera persona a la que se lo contaba. Volvió a quejarse de que el dinero obtenido era mucho menor del esperado, lamentando que solo le alcanzara para vivir unos meses de excesos y fiestas con amigos. Con una mezcla de arrogancia y alivio, expresó su confianza en que la policía nunca sería capaz de atraparlo y que el caso estaba cerrado para siempre. Anthony puso fin a la conversación alegando que debía marcharse, y Liam descendió del auto sin sospechar que su confesión había quedado registrada. Con la grabación en sus manos, los detectives no perdieron tiempo. Arrestaron de inmediato a Preston y lo interrogaron en la comisaría. Bastó que le mencionaran la confesión de Liam para que se quebrara y relatara todo con detalle. Confirmó que ambos habían arrojado el cuerpo de Sarah desde el puente y describió cómo planearon y ejecutaron el crimen. Además, llevó a los investigadores hasta la casa de la víctima, mostrando el lugar exacto donde habían ocultado el cuerpo antes de deshacerse de él, así como la zona en la que escondieron la caja fuerte. Allí los agentes encontraron parte del dinero que Sarah había heredado. Con pruebas materiales y testimonios, las autoridades arrestaron formalmente a los 2 jóvenes. Entre las pertenencias de Liam hallaron un llavero con la llave del propio cofre de seguridad de Sarah, una evidencia imposible de ignorar. Durante su interrogatorio, intentó defenderse con un argumento insólito. Dijo que nunca había confesado un asesinato,
que todo formaba parte de un supuesto casting para una película de terror que Anthony supuestamente estaba filmando, y que él solo buscaba un papel en esa producción ficticia. El tribunal, sin embargo, no se dejó engañar. Preston aceptó un acuerdo con la fiscalía, testificar en contra de Liam a cambio de una reducción de condena. Al no haber participado directamente en el asesinato, se le acusó de encubrimiento y de colaborar en la disposición del cadáver. Su sentencia fue de 18 años de prisión, con la posibilidad de obtener la libertad condicional tras 15. Liam, en cambio, continuó defendiendo su inocencia con el mismo argumento. Su abogado insistió en que, al no haberse recuperado nunca el cuerpo de Sarah, no había una prueba definitiva de que estuviera muerta. Se aferró además a la historia del casting de Anthony, intentando sembrar dudas entre los jueces y el jurado. Aún así, la magnitud de las pruebas, sumadas al testimonio de Preston y a la grabación de su confesión, lo dejaban cada vez más acorralado frente a la justicia. El caso estremeció a toda la comunidad, un crimen que nació de la ambición y la traición, ejecutado con sangre fría por alguien que se presentaba como el mejor amigo de la víctima. Para los familiares y amigos de Sarah, la condena no borraba el dolor de la pérdida, pero al menos abría una puerta hacia la justicia, esa justicia que tanto habían esperado en medio de semanas de incertidumbre y angustia. La historia se convirtió en un ejemplo aterrador de cómo la confianza puede transformarse en el arma más peligrosa. Una joven llena de sueños y aspiraciones perdió la vida a manos de alguien en quien creyó ciegamente, dejando tras de sí una herida imborrable en todos los que la conocieron. Los argumentos endebles de la defensa no lograron conmover al jurado. Finalmente, Liam fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de recibir 10 años adicionales por los cargos vinculados al ocultamiento del crimen. La sentencia fue implacable y dejó claro que la justicia había tomado una decisión firme. Tras el veredicto, su madre continuó proclamando su inocencia. Concedió entrevistas en las que defendía la idea de que Sarah había huido por voluntad propia y que, tarde o temprano, regresaría. Según ella, cuando eso ocurriera, la joven debería disculparse con Liam por todo lo que la había sufrido injustamente. Sus palabras, lejos de convencer, provocaron controversia y dolor entre quienes conocían la verdadera dimensión de la tragedia. El padre de Sarah, privado incluso de la oportunidad de darle sepultura a su hija, buscó un modo de honrar su memoria. Decidió crear una beca escolar para estudiantes con inclinaciones artísticas, un proyecto que bautizó con el nombre de Sarah. De ese modo, su talento, sus sueños y su pasión por el arte continuarían vivos a través de las nuevas generaciones, transformando el recuerdo del horror en un legado de inspiración. La historia de Sarah no solo marcó a su comunidad, sino que también se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo la traición y la ambición pueden arrebatar vidas inocentes. Sin embargo, también reveló la fortaleza de quienes se negaron a dejar que su memoria se apagara, encontrando en la tragedia la fuerza para sembrar esperanza en el futuro. El eco de este caso resuena más allá del crimen, nos habla de la fragilidad de la confianza, del valor de la justicia y de la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las víctimas. Sarah Horn, a pesar de la oscuridad que rodeó sus últimos momentos, quedó inmortalizada como símbolo de lucha, resiliencia y amor por la vida. Una joven salió rumbo a una exposición de arte en otra ciudad y desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía se involucró, encontraron algunas pistas inquietantes, pero ninguna los acercó a la verdad. El caso permaneció sin resolver durante casi 5 décadas. Y cuando finalmente se descubrió lo que realmente había ocurrido, la verdad sacudió a todos. Mary Kathleen Schiess nació el 11 de noviembre de 1949 en Champlain, Minnesota. Creció en una familia numerosa y desde muy pequeña mostró una pasión genuina por el arte. Le fascinaba dibujar. Y para cuando llegó a la preparatoria, ya tenía claro que el arte sería el camino al que dedicaría su vida. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Minnesota, enfocándose tanto en la pintura como en la escultura. Sus profesores, desde el primer momento, reconocieron su talento. Había algo especial en Mary, una sensibilidad única. Creían que tenía un futuro brillante por delante. Fue becada varias veces y finalmente se graduó con honores. Sus obras llegaron a exhibirse en varias galerías, algo que en ese momento representaba un logro muy importante para ella. Durante su formación, Mary también estudió en el extranjero. Aprendió a hablar con fluidez alemán y danés, incluso comenzó a estudiar japonés. Después de graduarse, siguió persiguiendo su pasión por el arte y viajaba siempre que podía. Como la pintura no le generaba ingresos estables, llevaba una vida sencilla y cuidaba mucho sus gastos. Compartía departamento con una amiga y, para trasladarse de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro,
solía pedir aventón. En aquella época, hacer autostop era algo común. El transporte público era poco confiable y, para quienes no tenían automóvil, llegar a otra ciudad podía convertirse en un verdadero reto. Las rutas de autobuses eran escasas, sobre todo en zonas rurales. Además, en los años 70, el autostop no tenía la reputación oscura que tiene hoy en día. Las historias sobre personas desaparecidas o atacadas no se difundían como ahora, así que la mayoría no le veía mayor peligro. El 15 de febrero de 1974, Mary tenía 25 años y planeaba asistir a una exposición de arte en Chicago. El trayecto desde Minneapolis era de unos 640 kilómetros, así que no pensaba hacerlo de una sola vez. Su plan era llegar primero a Madison, en Wisconsin, y desde ahí continuar hasta Chicago. A eso de las 10:30 de la mañana, salió de su casa con un cartel que decía Madison y se dirigió hacia la carretera. Unas 3 horas más tarde, un hombre llamado Dennis conducía por un camino rural en Wisconsin, cuando giró en una calle sin salida y vio un auto estacionado. Junto al vehículo, había 2 personas, un hombre y una mujer. Al pasar junto a ellos, Dennis tuvo la impresión de que discutían, o quizá forcejeaban. No estaba seguro de lo que había visto. Siguió su camino, pero la escena no dejaba de rondar en su cabeza. Algo no cuadraba. Minutos después, al llegar al final del camino, dio vuelta y regresó. Pero el auto ya no estaba. Sin embargo, algo en la nieve llamó su atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había alguien tirado junto al camino. Dennis no se bajó del auto. En cambio, volvió a casa lo más rápido que pudo y le contó a su esposa lo que había visto. Luego, pidió a un vecino que lo acompañara y juntos regresaron al lugar. Lo que encontraron confirmó sus temores. Era el cuerpo de una mujer joven. Su ropa tenía manchas de sangre. De inmediato fueron a la casa más cercana para llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la joven estaba muerta. Tenía múltiples heridas de arma blanca, pero algo no encajaba. Apenas había sangre en la nieve, lo que indicaba que probablemente había sido asesinada en otro lugar y luego dejada ahí. No muy lejos del cuerpo, los oficiales hallaron un sombrero de hombre. Creyeron que podría pertenecer al asesino. Los peritos intentaron hacer moldes de unas huellas de neumáticos cercanas, pero la nieve impidió que el material de yeso se fijara correctamente. No había más pistas en el lugar. El cuerpo fue enviado al forense para un análisis detallado. Mientras tanto, la policía interrogó al único testigo, Dennis. Según su testimonio, había visto a un hombre blanco, delgado, de entre 25 y 35 años, aproximadamente de 1.73 de estatura, con cabello castaño claro. El auto era un sedán pequeño, color dorado. No pudo identificar el modelo ni la matrícula. El médico forense determinó que la joven había recibido unas 15 puñaladas y murió por pérdida de sangre. También encontró múltiples heridas defensivas en los brazos, lo que mostraba que la víctima luchó con su agresor. Sin embargo, no había señales de agresión sexual, lo que descartaba el motivo más evidente. Poco después, el forense logró identificar a la víctima. Era Mary. Tras hablar con su compañera de departamento, la policía supo que Mary planeaba asistir a una exposición en otra ciudad. La amiga también mencionó que Mary se había llevado su bolso, el cual no fue encontrado en la escena del crimen. Sabiendo que Mary salió de su casa alrededor de las 10:30 de la mañana y que su cuerpo fue hallado unas 3 horas después, los detectives lograron construir una línea de tiempo tentativa. El trayecto desde su hogar hasta el lugar donde fue encontrada tomaba aproximadamente 1 hora y media, lo que hacía muy probable que la persona que la recogió en Minneapolis fuera la misma que terminó con su vida. La policía elaboró un retrato hablado del sospechoso basándose en la descripción que Dennis había dado, y lo compartieron con los periódicos locales, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Se recibieron algunos reportes, pero ninguno que acercara a los investigadores al asesino. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a preguntarse si Dennis, el único testigo, podría estar implicado. Había razones para sospechar. Para empezar, sabían con certeza que Dennis se encontraba en un camino rural sin salida, y nadie más había visto al otro hombre que le aseguraba haber presenciado. Además, algunos aspectos de su relato no terminaban de cuadrar. Dennis afirmó que ese día había ido a la tienda y que, al regresar, decidió seguir manejando un poco más. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta llamó la atención. Dijo que su perra estaba en el coche con él y que creyó que quería seguir paseando. La justificación fue vista con escepticismo, sobre todo porque Dennis había girado hacia un camino prácticamente en desuso, un sitio donde nadie tenía razón para estar.
Otro detalle que encendió las alarmas fue su comportamiento tras encontrar el cuerpo. No se bajó del auto. No revisó si la joven aún respiraba. Simplemente dio la vuelta, condujo hasta su casa y buscó a su vecino para regresar juntos. Ni siquiera llamó a la policía mientras estuvo en su hogar. Eso solo ocurrió después de que su vecino también viera el cadáver. Para los investigadores, esto parecía un intento de construir una coartada, o al menos, de alejarse del crimen. Pero también había elementos que parecían exonerarlo. Por ejemplo, las huellas de neumáticos encontradas en la escena no coincidían con su vehículo. Aún así, no se podía descartar que otro coche hubiera pasado antes del asesinato. La policía tampoco encontró pruebas de que Dennis hubiese estado en Minneapolis esa mañana, lo que sugería que no pudo haber recogido a Mary. Aunque, en teoría, aún era posible que ella hubiese conseguido otro aventón antes y que acabara más tarde en el coche de Dennis. Los agentes continuaron presionando a Dennis. Él, sin embargo, mantuvo siempre la misma versión. Incluso recurrieron a un hipnotista para intentar desbloquear recuerdos ocultos, pero el experimento falló en 2 ocasiones. Llamó la atención una carta anónima que llegó a la comisaría. Su autor instaba a los investigadores a mirar más de cerca a Dennis. Pero la misiva no aportaba datos concretos ni evidencia. Era solo una advertencia vaga. Al ver que ese camino no llevaba a nada, los detectives comenzaron a buscar nuevas pistas. Y fue entonces cuando se toparon con un caso no resuelto de 2 años atrás, que de inmediato captó su atención. En 1972, una joven llamada Yali, también de Minneapolis, decidió pedir aventón para volver a casa. 15 horas después, su cuerpo fue encontrado junto a un río, a las afueras de la ciudad. Las similitudes con el caso de Mary eran imposibles de ignorar. Según varios testigos, Yali había subido a un automóvil color dorado conducido por un joven. Y, al igual que en el caso de Mary, el forense no halló señales de abuso sexual. Pero, pese a las coincidencias, la investigación del asesinato de Yali nunca llegó a ninguna parte. No hubo sospechosos. No hubo pistas sólidas. Los investigadores trataron de encontrar algún vínculo entre ambos crímenes que pudiera llevarlos al responsable. Pero cada intento terminaba en otro callejón sin salida. Durante los meses siguientes, los detectives analizaron varios sospechosos potenciales, pero ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con el asesinato de Mary. También aparecieron testigos que aseguraban haber visto a un hombre parecido al retrato hablado conduciendo un sedán dorado. Aún así, ninguno de esos reportes logró avanzar la investigación. Con el tiempo, el caso se enfrió. No surgía ninguna pista nueva que permitiera avanzar. En los años posteriores, se reabrió varias veces, pero siempre acababan chocando con el mismo muro de silencio. A principios de los años 80, surgió una teoría entre los investigadores. Creían que el asesino de Mary podría ser Randall Bothfield, un asesino en serie confeso de 44 víctimas. Ya cumplía cadena perpetua. Muchas de sus víctimas habían sido recogidas mientras pedían aventón, lo que lo convertía en un candidato lógico. Pero, pese a las similitudes, nunca se encontró una conexión concreta entre él y el asesinato de Mary. Con los años, los investigadores siguieron cientos de pistas. Viajaron por casi todos los estados del país. Incluso cruzaron a Canadá. Y aún así, no lograron descubrir quién mató a Mary. Poco a poco, el crimen se volvió leyenda local, especialmente en el condado donde fue hallado el cuerpo. Comenzaron a circular rumores, testigos que aseguraban haber visto la figura de una joven caminando sola junto a la carretera, intentando conseguir un aventón. Pero siempre que alguien se distraía por un segundo, aquella figura desaparecía sin dejar rastro. 2 pescadores aseguraron haber visto a una mujer parecida junto a un lago. Dijeron que su silueta brillaba con una tenue luz blanca, y que permanecía de pie, en completo silencio, observándolos desde lejos. Tiempo después, una mujer de la localidad se presentó ante las autoridades con un relato inquietante. Afirmó que una mujer llamada Mary, víctima de un asesinato, la visitaba con frecuencia y le hablaba. Como el crimen jamás fue resuelto, esas historias paranormales terminaron siendo más conocidas que el caso real. Con el tiempo, muchos ni siquiera sabían que detrás de los cuentos de fantasmas, había una tragedia absolutamente real. A comienzos de los años 2000, cuando el análisis genético ya era una herramienta clave en las investigaciones criminales, los detectives decidieron darle un nuevo intento al caso de Mary. Querían encontrar algún rastro biológico que pudiera identificar al asesino. En 1974, los forenses habían recuperado pequeñas cantidades de sangre y piel bajo las uñas de Mary, muy probablemente del agresor.
La evidencia aún permanecía resguardada, intacta. Sin embargo, los especialistas no lograron extraer un perfil de ADN útil de aquel material. Pero quedaba una pista más. El sombrero hallado cerca de la escena del crimen había sido preservado durante todos esos años. Y en su interior, había algunos cabellos cortos de un hombre. Los peritos analizaron esos cabellos y lograron extraer un perfil parcial de ADN. Una vez más, se encontraron con un obstáculo. No había coincidencias en la base de datos del FBI. Pero no todo fue en vano. Gracias a esa muestra, lograron descartar a varios sospechosos, incluido el asesino serial que una vez consideraron como posible responsable. Su ADN estaba registrado desde hacía años, y no coincidía. El caso volvió a estancarse por varios años más, hasta finales de 2022. Fue entonces cuando los detectives se enteraron de una nueva técnica forense, genealogía genética. Comprendieron que esta podría ser la última gran oportunidad para resolver el crimen de Mary. Contactaron a un laboratorio universitario en Nueva Jersey, especializado en ese tipo de investigación, y el equipo aceptó colaborar. Los expertos comenzaron a trabajar con el perfil parcial extraído del cabello dentro del sombrero. El hecho de que no fuera un perfil completo complicaba enormemente la tarea. Aún así, después de un arduo proceso en bases de datos públicas de genealogía y la reconstrucción de posibles árboles familiares, lograron identificar a un posible sospechoso. Un hombre que cumplía con todos los criterios necesarios. Solo faltaba obtener su ADN. Los detectives lo localizaron y le pidieron una muestra. Él accedió sin objeción. Pero, para sorpresa de todos, no hubo coincidencia. El perfil genético no era el mismo. Entonces, uno de los analistas ofreció una nueva posibilidad. Tal vez el asesino era su primo hermano. Los investigadores siguieron esa pista y recolectaron una segunda muestra. Pero una vez más, no coincidía. La situación era desconcertante. Ambos hombres estaban biológicamente emparentados con el asesino. Eso era un hecho. Pero no había nadie más en su árbol genealógico que pudiera encajar como sospechoso. Fue entonces cuando surgió una nueva hipótesis. ¿Y si el asesino había sido adoptado? Eso explicaría por qué no aparecía en ningún registro familiar conocido. El equipo se sumergió en archivos antiguos, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar esa teoría. El 4 de noviembre de 2024, por fin encontraron lo que buscaban. Toda la información reunida apuntaba a un hombre de 84 años llamado John Miller. Los detectives comenzaron a investigar su historial y descubrieron que tenía una hija. Se acercaron a ella, y accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN. Cuando llegaron los resultados, no había duda, el cabello hallado en la escena del crimen pertenecía a su padre. 50 años después del asesinato de Mary, los investigadores finalmente sabían quién la había matado. Tan pronto como el laboratorio confirmó la coincidencia genética, los agentes se dirigieron directamente al domicilio de Miller. Apenas le mencionaron la evidencia, John Miller confesó, con calma. Contó que el día del crimen había recogido a Mary a un lado del camino. Le prometió llevarla a su destino. Pero una vez que salieron de la ciudad, comenzó a presionarla. Ella se negó. Entonces Miller sacó un cuchillo y la apuñaló múltiples veces. Condujo hasta aquel camino remoto y sin salida con la intención de enterrar su cuerpo en la nieve. Pero mientras la arrastraba fuera del auto, otro conductor pasó por el lugar. Preso del pánico, Miller volvió a subir a su vehículo y huyó, dejando el cadáver abandonado junto al camino. Al día siguiente, vio una nota en el periódico sobre el asesinato y sintió alivio. El testigo, al parecer, había confundido el color de su auto. Según Miller, en ese entonces conducía un coche azul claro, no dorado. Al final, dijo que no sentía nada por lo que había hecho, que apenas había pensado en ello en los años siguientes. También confesó que había arrojado el arma homicida a un pantano cercano a su casa. Sobre el bolso de Mary, dijo que no recordaba qué había hecho con él. Cuando le preguntaron si había matado a alguien más, negó con firmeza. Aseguró que ni siquiera sabía por qué había matado a Mary. Después de su confesión, fue acusado formalmente de asesinato y trasladado a prisión para esperar juicio. Miller dejó claro que no pensaba luchar contra los cargos. Miller declaró que se declararía culpable. No quería pasar por un juicio largo ni revivir los hechos en un tribunal. A sus ojos, ya estaba preparado para pasar el resto de su vida en prisión. Así, después de 50 años de incertidumbre, los detectives finalmente lograron resolver un caso que durante décadas pareció imposible. Y aunque John Miller, con casi 85 años,
Probablemente no pase muchos años más tras las rejas, el asesinato de Mary Kathleen Sches ha sido oficialmente resuelto. En cuanto al caso de Yali, la posible implicación de Miller ahora parece poco probable. El vehículo que conducía en aquella época no coincidía con la descripción del auto en el que se vio por última vez a Yali. Es muy posible que él no tuviera ninguna relación con ese crimen. Aún así, los investigadores han comenzado a revisar otros casos sin resolver, buscando cualquier conexión con Miller. Pero hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que lo vincule con otros asesinatos. Después de medio siglo de preguntas, de silencio, de especulaciones, la verdad finalmente salió a la luz. Y aunque la justicia llegó tarde, llegó con fuerza. Lo que comenzó como una desaparición sin explicación, se convirtió en un símbolo de perseverancia para los que nunca dejaron de buscar respuestas. Una joven madre desaparece sin dejar rastro. Su partida no solo deja un vacío, sino un enigma cada vez más complejo. Cada pista que encuentra la policía, en lugar de aclarar el panorama, solo añade más misterio. Pero con el paso del tiempo, la investigación revela una verdad perturbadora. Una verdad oscura que nadie vio venir. Ashley nació el 14 de noviembre de 1991 en Warren, un pequeño pueblo del estado de Pensilvania. Creció rodeada de una gran familia, siempre acompañada por sus hermanos. Desde muy pequeña mostró una profunda pasión por lo creativo. Amaba cantar, escribir poesía, y tenía un marcado interés por la moda. Además, sentía una conexión especial con la naturaleza y soñaba con recorrer el mundo. Con el tiempo, logró visitar casi todos los estados del país, y también llegó a conocer Canadá y México. Después de terminar la preparatoria, Ashley se mudó a Nueva York para estudiar artes liberales. Más adelante se transfirió a la Universidad Estatal de Luisiana, en la ciudad de Shreveport. Fue allí donde conoció a un joven llamado Adam. Pronto comenzaron una relación. Durante los siguientes años, Ashley se mantuvo concentrada en sus estudios, hasta que un hecho cambió su vida por completo. Sufrió un accidente automovilístico muy grave. La recuperación fue larga y dolorosa. Aunque con mucho esfuerzo logró volver a su rutina, el golpe financiero fue devastador. Las facturas médicas se acumularon, y ahogada por las deudas, se vio obligada a abandonar la universidad para empezar a trabajar de tiempo completo. En ese mismo periodo, su relación con Adam comenzó a deteriorarse. Eventualmente, decidieron separarse. Pero el destino tenía otra sorpresa preparada. Poco después de la ruptura, Ashley descubrió que estaba embarazada. A pesar de todo lo que había vivido, se sintió inmensamente feliz. Esperaba con ansias convertirse en madre. Convencida de que su hija merecía crecer en un hogar con ambos padres, Ashley y Adam acordaron criarla juntos, aunque ya no fueran pareja. Para entonces, Adam se había mudado a Boulder, Colorado, para estudiar artes culinarias y convertirse en chef. Ashley decidió seguirlo, con la esperanza de construir una vida estable para su hija. Juntos rentaron un departamento en un pequeño complejo residencial. Allí, finalmente, nació la pequeña Winter Daisy. Aunque ya no estaban en una relación amorosa, ambos padres se dedicaron por completo a su hija, compartiendo responsabilidades y dándole todo su amor. Meses después del nacimiento, Ashley consiguió empleo como asistente educativa en una guardería. Más adelante, se unió a una organización dedicada a preparar a niños de bajos recursos para el inicio escolar. El trabajo era exigente, pero Ashley tenía un talento natural para tratar con niños. Se ganaba su cariño desde el primer día. Así transcurrió el tiempo, hasta llegar a febrero de 2017. Ashley tenía 25 años. Criaba a su hija de 1 año y trabajaba con dedicación. Pero el 13 de febrero, algo alarmante ocurrió: no se presentó a trabajar. Sus compañeras lo notaron de inmediato. Intentaron llamarla, le enviaron mensajes, pero no obtuvieron respuesta. Al día siguiente, al ver que seguía sin presentarse, una de sus colegas tomó la decisión de contactar a la policía. Les pidió que fueran a revisar su apartamento, para asegurarse de que Ashley y su hija estuvieran bien. La policía local respondió de inmediato. Al llegar al complejo de departamentos, algo llamó su atención. Las luces exteriores estaban encendidas, a plena luz del día. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Los agentes ingresaron al lugar, y no encontraron ni rastro de Ashley, ni de su hija, ni de Adam. A medida que exploraban el interior, los indicios de que algo estaba mal comenzaban a multiplicarse. La cartera de Ashley, su licencia de conducir y su celular seguían allí. Sin embargo, su automóvil no estaba en el estacionamiento, algo que no tenía sentido.
Pero lo más inquietante estaba en la cocina, una comida a medio preparar en el horno. Parecía que alguien había comenzado a cocinar, pero por alguna razón, jamás terminó. Y jamás regresó. Alarmados, los oficiales contactaron a la madre de Ashley. Ella confirmó sus peores temores. No había hablado con su hija en varios días. Tampoco sabía dónde podría estar. Le pareció extraño que Ashley hubiera dejado atrás a su gato, ya que siempre lo llevaba consigo, sin importar a dónde fuera. Desesperada, la madre empezó a comunicarse con amigos y familiares, con la esperanza de que alguien hubiera tenido noticias de Ashley. Pero nadie la había visto ni oído en días. Mientras tanto, la policía intentó localizar a Adam, pero él tampoco respondía. Al rastrear su teléfono, se toparon con otro dato alarmante: estaba apagado. Los investigadores entregaron el celular de Ashley a un equipo forense. Rápidamente, se descubrieron datos relevantes. El último registro de uso del teléfono fue el 12 de febrero, 2 días antes de que su desaparición fuera reportada. Ese día, Ashley estaba de descanso. Salió a hacer algunos mandados con su hija. Visitó varias tiendas, eligió un vestido nuevo, tomó algunas fotos y luego regresó a casa. Gracias a los testimonios de sus vecinos, los detectives reconstruyeron parte de lo que sucedió esa noche. Uno de ellos la vio sacar la basura alrededor de las 6 de la tarde. Poco antes de las 9 de la noche, otro vecino escuchó un fuerte golpe proveniente del departamento de Ashley. Un sonido seco, denso, como si algo, o alguien, hubiera caído al suelo. Casa con una urgencia que no coincidía con la explicación que acababa de dar. Aquella escena quedó grabada en la memoria de su hermana. No podía dejar de pensar que algo estaba muy mal. El testimonio de la joven levantó aún más sospechas entre los investigadores. La descripción de Adam, nervioso, alterado, limpiando a toda prisa y evitando cualquier contacto prolongado, sugería que algo más había ocurrido dentro de esa casa. Volviendo al momento de la desaparición, los detectives retomaron un detalle clave. Una vecina había oído un ruido fuerte, como si alguien hubiera caído por las escaleras. Después de ese estruendo, reinó un silencio total. Ese fue, precisamente, el momento en que Ashley dejó de usar su teléfono. Todo coincidía demasiado bien. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a pensar que, quizás, Ashley había sido atacada esa misma noche, y que Adam tenía mucho más que ver en su desaparición de lo que había confesado. Una nueva pista apareció cuando se recuperó el historial del celular de Ashley. Poco antes de desaparecer, había comenzado a salir con un hombre llamado Harvey. Los detectives analizaron sus mensajes y algo en el tono de sus textos les pareció extraño, sospechoso. Decidieron interrogarlo. Cuando llegaron a la casa de Harvey, él los recibió sin oponer resistencia. Incluso les permitió registrar la vivienda sin necesidad de una orden judicial. Negó saber dónde estaba Ashley y aseguró que no había hablado con ella en varios días. Dijo que la noche en que desapareció, él estaba con unos amigos. Su coartada fue confirmada. Todos respaldaron su historia. Harvey también permitió que revisaran su teléfono, y los datos apoyaban su versión. Por el momento, fue descartado como sospechoso. Con Harvey fuera del radar, los detectives buscaron otro enfoque. Decidieron localizar a los familiares de Adam, con la esperanza de encontrarlo. Fue entonces cuando, finalmente, la investigación dio un giro. Los padres de Adam, residentes en Luisiana, les revelaron un dato importante. Adam había pasado por su casa, justo un día después de la desaparición de Ashley. Lo más llamativo era que no venía solo. Estaba acompañado por Winter, su hija, pero sin rastro de Ashley. La visita tomó a sus padres completamente por sorpresa. Nadie sabía que venía, y considerando que el viaje desde Colorado hasta Luisiana es de casi 1.600 kilómetros, resultaba extraño que no lo hubiera avisado. Adam, sin embargo, ofreció una explicación sencilla. Dijo que ya tenía planeado el viaje para que Winter pudiera convivir con sus abuelos. Aunque sorprendidos, sus padres lo recibieron con gusto. Pasó la noche allí y, al día siguiente, les dijo que partiría rumbo a Arkansas para visitar a su abuela. Los detectives le pidieron a la familia que se pusiera en contacto con él de inmediato. Necesitaban que hablara con la policía cuanto antes. Al principio, Adam no contestó las llamadas, pero finalmente encendió su teléfono y se comunicó con los investigadores. Durante la llamada, Adam afirmó no saber nada sobre el paradero de Ashley. Dijo que había intentado contactarla varias veces, pero que ella nunca respondió. Luego hizo una confesión inesperada. La noche del 12 de febrero, habían tenido una fuerte discusión.
Reconoció que la pelea se volvió física y que le había pegado. Después, según su versión, decidió salir del departamento para evitar que la situación escalara. Tomó a Winter y se marchó. También admitió que usó el auto de Ashley, ya que él no tenía vehículo propio. En ese momento, les dijo que ya había salido de Luisiana y que se encontraba manejando por Oklahoma. Nada de lo que decía convencía a los detectives. Su relato tenía demasiadas lagunas. Comenzaron a sospechar seriamente que él estaba involucrado directamente en la desaparición de Ashley. Pero había un problema: no podían detenerlo solo por sospechas, y menos en otro estado. Entonces, un detalle legal cambió el rumbo del caso. Adam no aparecía en el acta de nacimiento de Winter. Legalmente, no tenía derecho a sacar a la niña del estado sin el consentimiento de Ashley. Con ese argumento, los detectives actuaron rápido. Contactaron a la policía de Oklahoma y les pidieron que detuvieran a Adam por traslado ilegal de una menor. Horas después, patrullas localizaron el vehículo de Ashley en la carretera. Adam fue arrestado de inmediato. Por suerte, Winter estaba sana y salva. Mientras Adam era trasladado para ser interrogado, los peritos comenzaron a inspeccionar el automóvil. Lo que encontraron fue inquietante. Debajo de uno de los asientos traseros, hallaron rastros de sangre. Al analizarla, los resultados fueron contundentes. Pertenecía a Ashley. Era la primera evidencia física que sugería que Ashley tal vez ya no estaba con vida. Y justo cuando parecía que el caso había alcanzado un punto crítico, una nueva llamada reavivó la investigación. Era la hermana menor de Adam. Les contó que no había podido verlos el día que llegaron a casa de sus padres, pero que pasó por allí al día siguiente, en la mañana. Sus padres ya habían salido a trabajar, y Adam estaba empacando para su viaje. La reacción de Adam al verla fue muy extraña. Parecía sorprendido, incluso alterado. Nervioso, inquieto, no era él. Fue entonces cuando notó algo aún más desconcertante. Había productos de limpieza por toda la casa. Y el cuarto de huéspedes olía fuertemente a químicos. Parecía que alguien había estado fregando algo, a toda prisa. Cuando ella le preguntó qué pasaba, Adam ofreció una excusa absurda. Dijo que se había sentido mal y que había vomitado en el suelo. Estaba limpiando antes de irse. Le ofreció ayuda, pero él se negó tajantemente. Insistió en que se fuera cuanto antes. La policía ya no tenía dudas. Adam ocultaba algo muy grave. Los detectives no perdieron ni un segundo. Inmediatamente partieron rumbo a Luisiana con un equipo de expertos forenses. Tenían que registrar la casa donde Adam se había quedado con su hija. Y lo que encontraron allí fue simplemente aterrador. En el cuarto de huéspedes, el mismo en el que su hermana lo había visto limpiando frenéticamente, los investigadores hallaron múltiples rastros de sangre. Pero eso no fue todo. En el cobertizo del patio trasero, descubrieron una sierra eléctrica y la tapa de un asador, ambos cubiertos de sangre. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Los resultados confirmaron lo que los detectives ya temían: la sangre pertenecía a Ashley. A estas alturas, ya no había dudas. Ashley no se había ido por su cuenta. Le habían hecho algo terrible. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué, si el crimen ocurrió en Colorado, Adam había transportado el cuerpo de Ashley a más de 1.600 kilómetros de distancia? ¿Y qué había hecho con los restos después de pasar por la casa de sus padres? Mientras los investigadores se preparaban para enfrentar a Adam con estas interrogantes, el caso dio un nuevo giro, aún más oscuro. Ese mismo día, el 15 de febrero, la policía de un pequeño poblado en Oklahoma hizo una llamada urgente. Una empleada de una gasolinera había salido a tirar la basura cuando notó algo extraño: una maleta, completamente nueva, colocada junto al contenedor. Le pareció sospechoso. ¿Por qué alguien desecharía algo así? Movida por la curiosidad, decidió abrirla. El horror fue inmediato. Dentro de la maleta se encontraban restos humanos. La policía llegó de inmediato y confirmó lo que nadie quería escuchar: en su interior había un torso humano. El cuerpo fue enviado a un laboratorio para análisis genético. Al principio, los investigadores no sabían quién era la víctima. Pero con la reciente noticia de la desaparición de Ashley, las autoridades de Oklahoma se pusieron en contacto con los detectives que llevaban su caso. Compararon el ADN del torso con una muestra de Ashley y obtuvieron un resultado positivo. La víctima era ella. A partir de ahí, los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. En particular, querían revisar las imágenes del área de los contenedores. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Las cámaras captaron claramente el automóvil de Ashley acercándose.
Luego, Adam bajó del vehículo, cargando la misma maleta que fue hallada más tarde junto al basurero. La dejó ahí y se marchó, como si nada. Con esa evidencia, los investigadores finalmente pudieron reconstruir el escalofriante recorrido de Adam, pieza por pieza. Según la cronología establecida, Adam habría matado a Ashley la noche del 12 de febrero, durante la discusión que él mismo admitió. Después, elaboró un plan. Visitar a sus familiares sería la coartada perfecta. Un viaje que también le permitiría deshacerse del cuerpo, en distintos puntos del trayecto, cruzando varios estados. Así, pensaba, sería mucho más difícil que la policía pudiera seguirle la pista. El hallazgo de sangre en casa de sus padres les dio otro indicio fundamental. Adam habría transportado el cuerpo hasta allí. Luego, aprovechando que sus padres se habían ido a trabajar, utilizó la sierra eléctrica para desmembrar los restos. Después, simplemente, se fue, dejando un rastro de muerte en el camino. Esa revelación dejó claro algo espeluznante. Adam pudo haber dejado partes del cuerpo de Ashley en cualquier punto de su viaje, una distancia que abarca cientos de kilómetros. La búsqueda se volvió casi imposible. Pero los detectives no estaban dispuestos a rendirse. Con precisión meticulosa, reconstruyeron el trayecto de Adam, desde la casa en Luisiana hasta el lugar donde fue detenido. Su objetivo era claro: encontrar más cámaras de vigilancia que pudieran mostrar otros momentos en que él se deshizo de los restos. Y lo lograron. Una grabación de otra gasolinera, esta vez en Morlón, Arkansas, mostraba a Adam arrojando algo en un contenedor. Pero había un problema grave. Para cuando los investigadores dieron con esa grabación, el contenido del contenedor ya había sido trasladado a un vertedero. Aún así, no se dieron por vencidos. Organizaron una operación de búsqueda masiva. Más de 40 personas participaron en la revisión del vertedero. Escarbaron durante horas entre toneladas de desechos. Pero no encontraron nada. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras, la falta de un cuerpo completo representaba un obstáculo legal. Sin un cadáver íntegro, los forenses no podían determinar con certeza la causa exacta de la muerte. El torso hallado presentaba cortes y laceraciones, heridas que, según el análisis, fueron infligidas mientras Ashley aún estaba viva. Todo apuntaba a que había luchado por su vida. Adam, por su parte, se aferraba a su versión. Negó haberla matado. Sostenía que, tras la pelea, simplemente se había ido con Winter, y que Ashley estaba con vida la última vez que la vio. Pero los detectives ya no necesitaban su confesión. Tenían pruebas físicas, testimonios, imágenes en video y rastros de sangre. Todo apuntaba a una misma persona. Adam fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. Mientras los fiscales preparaban el caso, se topaban con otra pieza de evidencia condenatoria: el diario personal de Adam. En sus páginas, escribió sobre sus deseos de matar a Ashley mucho antes de que sucediera. Sus palabras reflejaban un resentimiento profundo. Sentía que ella solo estaba con él por su hija, Winter. Y, en parte, tenía razón. Ashley vivía con Adam únicamente por el bienestar de su hija. Pero eso era algo que ambos habían acordado desde un principio. Aún así, Adam quería más. Quería algo que Ashley no estaba dispuesta a darle. Adam no solo escribía sobre su frustración y su rabia, también dedicaba largas páginas a expresar el amor profundo que sentía por su hija. Hablaba del miedo, casi paralizante, de que Ashley pudiera quitársela. Para los fiscales, ese miedo fue el detonante final. Afirmaron que Adam no pudo soportar la idea de perderla para siempre, especialmente cuando se enteró de que Ashley había comenzado a salir con alguien más. Aunque su relación había terminado hacía casi 2 años, Adam no lo había superado. Y lo que más temía era quedar fuera de la vida de su hija. Esa, dijeron, fue la chispa que encendió el incendio. Movido por los celos, por la sensación de abandono y por el pánico de quedarse solo, tomó la decisión de asesinar a Ashley. Luego, en un intento desesperado por cubrir sus huellas, intentó simular que ella simplemente había desaparecido. Después del crimen, incluso llegó a llamarla y enviarle mensajes, fingiendo preocupación. Quería que todo pareciera una desaparición misteriosa, no un asesinato. Antes de que iniciara el juicio, salieron a la luz detalles sobre la salud mental de Adam. Había sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, producto de su tiempo en el ejército. Pero eso no cambió el veredicto. El jurado no tuvo dudas. En abril de 2018, por unanimidad, lo declararon culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua más 12 años adicionales. Más tarde,
Adam intentó apelar el fallo. Su solicitud fue rechazada. Hoy, continúa tras las rejas. Y lo más doloroso de todo, sigue sin revelar qué hizo con el resto del cuerpo de Ashley. Hay un último detalle que no puede dejarse de lado. Después del arresto de Adam, la pequeña Winter fue puesta bajo custodia del Estado. A pesar de que ambas familias, tanto la de Adam como la de Ashley, querían hacerse cargo de ella, no se reveló qué decisión tomaron las autoridades. Hasta el día de hoy, su paradero permanece en reserva, debido a su edad. Solo queda la esperanza de que, en algún momento, haya sido entregada a familiares y no haya terminado en el sistema de hogares temporales. Una historia trágica, marcada por el control, el miedo y una violencia que pudo haberse evitado. Lo único que queda ahora es recordar a Ashley, una joven madre que lo dio todo por su hija y que fue arrebatada del mundo demasiado pronto.